Hola, buenos días, tardes o noches. La historia de Naruto por Demon Slayer estará en espera hasta que el autor la actualice. Capítulo 1. Sin ataduras conmigo, Marika había calculado mal. Atrapada en el Erdtree como estaba, no había podido hacer nada más que supurar sublimemente sobre los derechos y los errores de todo, desde los eones pasados hasta la destrucción y el aquí y ahora, atada en esta prisión dorada con su otra mitad diametralmente opuesta, Radagon. Era desagradable, por decirlo menos. Tantos errores. Tantas decisiones tontas que, mirando hacia atrás, podría haber evitado. Pero incluso ahora, en ese oscuro otro espacio en el corazón de ese odiado roble, iluminado únicamente por los restos destrozados del anillo que todavía estaban incurablemente unidos a su cuerpo y alma, Marika no estaba inactiva. Podía sentir el tono y el oír del mundo a través del anillo y sus restos destrozados, cada uno de los cuales intentaba desesperadamente resolver su adhesión a la gran voluntad, reducirla a cenizas. Y a la gracia persistente que ella había puesto en marcha. Ella había planeado alejarse de la gran voluntad, bloqueando la influencia del dios exterior de las tierras intermedias y permitiendo que sus habitantes, deidades y críptidos florecieran y se marchitaran bajo su gracia, su orden, su reinado, no bajo alguna voz cósmica incorpórea que llamara al orden desde más allá de las estrellas más lejanas. Sin embargo, ver a su Godwin, su dulce niño, masacrado a manos de los planes de esa feculenta hijastra, Rani, había obligado a su rebelión a ser un poco más dramática. ¿Había actuado demasiado rápido? Probablemente. Lo más probable. ¿Se arrepintió? No. No. Jamás. Ni un ápice. Dijo ella. Intenta mantener la compostura al ver a tu primogénito perfecto tallado como un cerdo y verás cómo te sientes. Aún así, su encarcelamiento le había enseñado a tener una paciencia superior a la de cualquier santo, y gracias a esa paciencia había escuchado los susurros de los fragmentos, tanto del estado del mundo, como de los sentimientos persistentes de la gran voluntad en medio de esa sublime gracia ordenada de la Orden Dorada, y todo lo que allí se encontraba. Encerrada como estaba más allá de las fronteras del gran cosmos, había muy poco que la gran voluntad pudiera hacer salvo transmitir su voluntad maligna a los dedos y arder impotente por no poder cambiar el daño que había causado al destruir el anillo de Elden. Ese pensamiento, al menos, le trajo un poco de placer, incluso en cautiverio. Oh, cómo sus labios pintados de negro se curvaron en una sonrisa divertida al recordarlo. Durante un tiempo terriblemente largo, había creído que su martillazo había provocado eones de fastidio en el insondable patrón al que todavía estaba atada. Y un día todo cambió. Un extraño temblor recorrió la Orden Dorada. Algo que no podía recordar, una rareza que implicaba que la inmutable voluntad estaba intentando algo nuevo. Le había llevado casi una década interpretar el significado, ver los patrones y los vacíos en los sentimientos y el miasma conceptual, hasta que la realidad del asunto se impuso. Entonces se dio cuenta. La gran voluntad tenía la intención de comenzar de nuevo. Había convocado una estrella Elden dorada del cosmos. La había enviado a toda velocidad hacia las tierras intermedias en mareas de regresión y causalidad y con ella alguien, para reemplazar a la bestia Elden. Si hubiera podido, Marika habría gritado. Por desgracia, en su estado actual apenas podía jadear. Así que ese era su juego. Invocar algo con la fuerza necesaria para arrancar los fragmentos del anillo de su cuerpo, y luego usar la monstruosa luz dorada para forjar uno nuevo, con nuevas reglas y realidades de un mundo desprovisto de lo que Marika había designado hermoso y maravilloso. Sería la muerte. Para ella y para todo lo que había conocido. Se enfureció ante el horror de todo aquello. Cuando su mente y su cuerpo confinado finalmente se calmaron, comenzó a pensar en formas de contrarrestar esta perspectiva horrorosa, reuniendo su mente brillante y su astucia ilimitada para establecer una contramedida. Mientras rastreaba la estrella dorada en su mente, Marika llegó a varias conclusiones sobre ella, el anillo y las tierras intermedias. En primer lugar, que a pesar del asombroso poder que podía sentir, no era omnipotente y, por lo tanto, insuperable. En segundo lugar, que mientras los filamentos de luz áurica y oro brillante atravesaran su cuerpo, la realidad del anillo de Elden se mantendría y esta nueva bestia no podría simplemente hacerla desaparecer. Y por último, qué curioso. Esta nueva bestia no era una creación de la voluntad. Aunque su cuerpo estaba atado, su mente no lo estaba. Podía ver que había sido arrancada del cosmos, no formada por él. Por lo tanto, se podía hablar con ella, razonar con ella, hacerla actuar de acuerdo con su voluntad y hacerla entrar en razón. Sí, le gustaba bastante cómo sonaba eso.
Por supuesto, para hacer eso necesitaría un agente. ¿Pero en quién? ¿En quién podía confiar no solo para que comprendiera su deseo de desviar a esa bestia, sino para que lo superara si fracasaban? La respuesta llegó en una epifanía tan magnánima que casi se rió hasta volverse loca. ¿A quién enviar? A ella misma, por supuesto. ¿Quién mejor que ella para semejante tarea? No era completamente impotente, atada como estaba en el corazón del Eritree por el geas del maldito cretino cósmico. No, su gracia todavía tocaba a los numerosos deslúcidos y a las pocas almas perdidas que cruzaban las llanuras. Después de todo, el propio Eritree era en su corazón, todavía un árbol. Todo alimento, todo generosidad, todo portador de vida. Y era de esto de donde ella extraía poder. Así fue como reunió su fuerza a partir de los fragmentos del anillo que aún estaban incrustados en su pecho. Radagon, la otra mitad traidora de su alma, se retorció en su interior quejándose. ¿Qué herejía intentas ahora? Silencio, perro leal. Marika lo hizo callar con un gruñido. Aún no estaba tan débil como para dejarse dominar por él. Ahora no. Todavía no. Ignorando sus quejas, comenzó el minucioso proceso. La creación de un cuerpo era el lugar más fácil para empezar, haciéndolo crecer desde el interior de la brillante corteza dorada del árbol Ert. En su mente sintió que esta bestia errante llegaba y atravesaba lentamente las tierras, atraída infaliblemente hacia el árbol. Debatiéndose entre la destreza marcial y el milagro divino, la diosa eligió un punto intermedio entre ella y Radagon. La fuerza de él en su forma, como lo había sido antes de ascender a la verdadera divinidad. Era un asunto menor ignorar la pequeña plaga que dolía desde dentro del anillo en una segunda unión artificialmente creada de las dos mitades de un ser que cortaba un alma. De allí extrajo un trozo de sí misma, un fragmento de su alma con un propósito y un modo singulares. Le dio forma y le dio ego, es decir, un sentido de sí misma, para ahuyentar mejor a la bestia dorada y hacerla entrar en razón. Pero ya podía sentir que se acercaba la nueva estrella Elden y la bestia que llevaba dentro. Debía darse prisa. Con poco tiempo o recursos, la había introducido apresuradamente en el cuerpo y había nacido en el mundo al pie de las gigantescas raíces del contrafuerte del Eritree. Un fragmento de sí misma, sí, un pequeño trozo, había solo un pequeñísimo problema con dicha pieza. En su prisa, Marika cometió un error, lo había hecho demasiado pequeño. 0. Naruto estaba teniendo una semana interesante, por decirlo menos. Había comenzado como muchas de sus semanas, durmiendo hasta tarde el lunes, seguido de un levantamiento tardío para el brunch, del cual había elegido participar en el más sagrado de los establecimientos. Después de todo, si el ramen era la comida de los dioses, entonces seguramente el Daichiraku era su altar. Así que había sido con los ojos aturdidos y el estómago rugiendo que había caminado bajo el sol del mediodía de Konoha, recorriendo calles memorizadas durante mucho tiempo hacia su lugar de reunión preferido. A pesar de la reconstrucción total que había sufrido Konoha después de la guerra, todavía podía encontrar implícitamente su camino hacia el bar de ramen con los ojos cerrados. Suena simple hasta ahora, ¿no? Te equivocarías. Es por eso que cuando abrió los ojos se sorprendió enormemente al ver la columna de luz dorada que caía sobre él desde el cielo. Todo sucedió tan rápido que incluso ahora apenas podía recordar la mayoría de los detalles. Pero lo que sí recordaba era una sensación de ser arrancado y arrastrado hacia arriba a velocidades que hacían que las estrellas pasaran rápidamente ante su vista. Fue solo después de que el vértigo y la confusión iniciales desaparecieron que se dio cuenta de que las estrellas eran bastante literales, porque se encontró flotando en el corazón de una inmensa nebulosa de estrellas brillantes y columnas de polvo dorado brillante dispuestas en filamentos y constelaciones ordenadas. Un hereje libertino ha roto mi confianza, gritó una voz retumbante a través del cosmos, haciendo eco sin fin sin una fuente aparente, sin importar cuánto Naruto miró a su alrededor como un búho para encontrar al que hablaba entre las estrellas. El orden se pudre en las tierras intermedias, oh estrella Elden que brilla con vida. Una tarea para ti, y una bendición. Naruto eso lo recordaba. También recordaba haber soltado un grito un tanto indigno cuando empezaron a formarse a su alrededor hilos de luz y bandas de polvo negro tallado, que se tensaron alrededor de su cuerpo mientras ardían profundamente. Ve entonces, estrella de Elden, le había dicho con voz entrecortada, cae sobre un mundo enloquecido y busca el árbol dorado que se yergue como testimonio de la locura de los dioses arrogantes. Arranca el anillo de Elden de mi repugnante puta y establece una verdadera orden dorada sobre aquello que está completamente más allá de mi plan.
Sin tiempo para responder con algo más que un grito tardío, se vio expulsado de la constelación dorada a través de una mancha de luz prismática doblada y una realidad fracturada a medida que el espacio se doblaba de acuerdo con la voluntad de la voz sobrenatural. Si hubiera podido hablar en esos escasos momentos, o se hubiera dado cuenta de que la gran voluntad se había dignado hablarle, una singular frase llena de improperios habría salido de sus pulmones. No entendí ni un tercio de lo que acabas de decir. Lo que siguió fue un período de caídas a través de un paisaje infernal caleidoscópico de fractales pulsantes y presión ambiental similar a intentar abrirse paso a cabezazos a través de una Bijudama. Una perspectiva absolutamente descabellada para cualquiera que mantuviera algo de cordura en su vida, pero que difícilmente se encontraría entre los 30 eventos más extraños en la vida de Naruto. Después de todo, había estado bebiendo Bijudama desde que cumplió 16 años. En realidad, se sintió más molesto que otra cosa cuando, con la rapidez de un trueno, se encontró estrellándose de cabeza contra un valle lleno de niebla a velocidad terminal y sin ninguna de las facultades mentales para frenar su rápido descenso. El golpe que se había hecho al caer al suelo no era lo que él llamaría digno, por suerte, no había nadie presente para presenciarlo, y las consecuencias inmediatas de su llegada se habían centrado por completo en aceptar la realidad de lo que había pasado. En resumen, estaba pasando por un mal momento. Una larga discusión con Kurama había asegurado que, después de una buena cantidad de disputas infantiles sobre qué, exactamente, había dicho realmente esa maldita voz dorada, al menos supieran una cosa. La información más útil en la que podían estar de acuerdo era que el destino de la misión en la que se habían ofrecido como voluntarios era un árbol dorado. Por lo tanto, se habían propuesto encontrarlo para poner fin a toda esta molesta situación e irse a casa, preferiblemente antes de que Ichiraku cerrara por la noche. No les había llevado mucho tiempo vislumbrar el mencionado roble pródigo, un imponente tronco de luz solar en forma de árbol que dividía el horizonte para que todos lo vieran a cientos de leguas a la redonda. La frente rubia de Naruto se había fruncido al verlo por dos razones, la primera era que su gran tamaño hacía difícil calcular la distancia a la que se encontraban, podría haber sido el siguiente valle o podría estar a un país de distancia, era imposible saberlo. El segundo fue mucho más personal e infinitamente más mundano. Había pensado que sería necesaria una gran búsqueda para encontrarlo, pero no. Allí estaba, asomándose en la distancia. Esto es extrañamente anticlimático, pensó en ese momento. En la semana siguiente, emprendió, de forma lenta pero segura, el largo viaje hacia el obvio punto final de su viaje. Mientras lo hacía, se tomó el tiempo de aprender sobre la naturaleza del reino conocido como las tierras intermedias y sus numerosas rarezas. Después de una semana de viaje a paso rápido por bosques, aldeas y los innumerables entornos que los separaban de lo que ahora sabía que se llamaba el árbol de los Ser, tuvo tiempo suficiente para empezar a pensar. Aunque Kurama finalmente fue capaz de traducir la forma innecesariamente arcaica de hablar en la que esta voz dorada había hablado a algo que ellos entendieran, Naruto se encontró con muchas más preguntas que respuestas ahora. ¿Qué era el anillo de Elden? ¿Qué era esta locura divina que se suponía que debía desarraigar? ¿Había alguna posibilidad de que hacer lo que le habían ordenado significara que volvería a casa? De alguna manera, lo dudo. Maldita sea, realmente no me gustan estos tipos de dioses sin rostro. Pensó el rubio, mirando hacia el ancho tronco del Erdtree antes de saltar desde otro tejado en un hábil salto que lo llevó por el aire como si estuviera volando. Unas horas más tarde había llegado a las raíces del poderoso roble dorado, sintiendo su luz caer sobre él como un rayo de sol de verano. Por fin, su viaje había llegado a su fin. Sonrió suavemente para sí mismo. Dicha sonrisa se desvaneció en un ceño pensativo cuando algo comenzó a molestar sus sentidos. Una extraña llamada que no provenía de la misteriosa naturaleza deificada dentro del árbol, sino de algo cerca de sus raíces. Al desviarse hacia la sombra de una de esas raíces, el Uzumaki se encontró envuelto en una espesa niebla que brotaba del prado cubierto de flores que crecía a la luz del Erdtree, caminando a través de una extraña sopa de niebla dorada mientras seguía la llamada. Era una cosa insignificante, triste y confusa, pero brillantemente vívida a pesar de lo pequeña que fuera, una luz brillante que brillaba tristemente en medio de un cosmos de la naturaleza que el Erdtree y su luz eran para los sentidos de su sabio. Cuidado, advirtió Kurama, no es la primera vez que el engaño de este lugar casi nos engaña hasta ahora. Naruto hizo una mueca ante el recordatorio. Sí, Kaelid no es un lugar al que quiera volver, pero conociendo nuestra suerte, probablemente nos arrastren de nuevo allí en algún momento.
Solo pensar en ello lo hizo refunfuñar y, echando un vistazo a sus pies descalzos, vio que unas suaves flores blancas se abrían ante sus ojos bajo la niebla. La podredumbre escarlata se había llevado su par favorito de sandalias y desde entonces había estado tropezando con los pies doloridos. Todo porque había seguido el consejo de cierto comerciante calvo que le aconsejó atravesar Khalid para acelerar su camino hacia la meseta. Si vuelvo a ver apaches, juro por el tronco que lo voy a tirar por un acantilado. Kurama arqueó una ceja. Ese es un castigo extrañamente específico. Y yo que pensaba que simplemente le darías una paliza y seguirías tu camino. Sacudiendo la cabeza, Naruto sonrió divertido. Por alguna razón, la idea de empujar esa cúpula cromada desde un lugar alto se siente extrañamente apropiada. No puedo decir por qué, pero supongo que obtendremos una respuesta cuando nos volvamos a encontrar. Intentó decir algo más antes de captar un sonido, amortiguado por la niebla. Escuchó durante unos segundos antes de darse cuenta de lo que era. Eso es. Naruto tarareó mientras pensaba, abriendo sus sentidos al mundo y dejando que su conciencia se expandiera por el área. Los ojos azules brillaron con un destello dorado. Hasta donde podía discernir, no había nada de qué preocuparse, nada oculto o oscurecido, salvo una conciencia aguda de que lo observaban. Eso provenía del interior del árbol mismo. Sin embargo, aunque lo observaba, no parecía tener malas intenciones. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué estaba pasando aquí? Siguió sus sentidos a través de la niebla hasta que, finalmente, ésta empezó a disiparse. Poco a poco, distinguió una forma en la distancia, una pequeña figura encorvada en el suelo. Y con la vista llegó el sonido. Oyó, llanto, no, esa era una palabra demasiado suave. Alguien estaba llorando a lágrima viva, emitiendo pequeños gemidos y quejidos confusos. Acercándose lentamente, la capa de niebla se desprendió de su visión para revelar un macizo circular de tulipanes dorados que se balanceaban ligeramente con una suave brisa bajo la raíz del árbolet. Y allí, en el centro del macizo, se sorprendió al ver a un niño, de no más de 3 años. A medida que Naruto se acercaba lentamente, se dio cuenta de que era una cosita diminuta. Una niñita vestida con un sencillo vestido gris y con una mata de pelo rojo finamente detallado. Ni siquiera le llegaba a la cintura. De hecho, no parecía estar consciente de lo que la rodeaba en absoluto, se pasaba las manos por los ojos mientras lloraba. Exclamación de cierre. Había una serie de cosas que Naruto podría haber hecho en ese instante. Podría haber revisado el área circundante en busca de trampas solo para asegurarse de que no hubiera nada extraño en juego allí. Por el contrario, podría haber pedido consejo a Kurama sobre cómo acercarse. Podría haber enviado un clon de sombra, solo para estar seguro. Por desgracia, todos estos enfoques dependían de un individuo racional y predecible. Cualquiera que hubiera pasado más de una hora con él se quedaría boquiabierto e incrédulo ante la implicación. Así que sin dudarlo, Naruto se bajó la cremallera de la chaqueta, se la quitó, se acercó a la pequeña pelirroja llorona, y la envolvió alrededor de sus hombros. La niña se puso rígida en respuesta a su tacto. Él sintió el miedo que emanaba de ella. Su preocupación se profundizó aún más. «Hola, ¿qué pasa?», preguntó en voz baja. «¿Por qué lloras?». Con movimientos vacilantes, la niña se quitó las manos de la cara para mirar al joven, revelando un rostro dulce parecido al de un querubín con los ojos hinchados. Curiosamente, su ojo derecho era de un intenso color avellana, ligeramente enrojecido por tanto llorar. Y, sin embargo, aunque el izquierdo se mantenía cerrado de alguna manera, permanecía firmemente cerrado de esa manera que solo un niño angustiado puede lograr. Al verlo ahora, su único ojo abierto se abrió de par en par con familiaridad antes de que la confusión se uniera a las potentes emociones que la recorrían. Inclinó su cabecita hacia un lado para mirarlo. Él no estaba sorprendido. Se veía hecho un desastre. Ahora que había donado su chaqueta para que la niña pudiera tener algo de calor, se había quedado con poco más que sus pantalones y una camiseta deshilachada y ensangrentada. Su mirada se desvió hacia la marca en su pecho, tratando de encontrarle sentido, y las marcas dejadas allí por la voz dorada. Bueno, buena suerte con eso. Él mismo no sabía mucho sobre eso. «¿Tú también perdiste, muchacho?», miró hacia la niebla, tratando de encontrarle sentido a todo. «Me pregunto dónde estarán tu mamá y tu papá, ¿qué clase de padre deja a un niño llorando al pie de un árbol?». La niña lo miró, con la mente como un lienzo en blanco mientras intentaba interpretar la cabalgata de sentimientos que emitía el joven. Una sensación de calma tranquila y seguridad emanaba de su presencia.
Había algo en él, una luz dorada que podía percibir más allá de la vista verdadera que calentaba cada fibra de su pequeño cuerpo. Le recordaba a alguien, pero no podía identificar a quién, porque los recuerdos borrosos de la luz dorada al principio de su existencia eran tan abstractos como la niebla que los rodeaba ahora. Sin embargo, había algo conciso en medio de los caprichos. Algo que tenía que hacer. Este joven era especial y se suponía que ella debía mantenerlo cerca, ¿no? Le dolía la cabeza. ¡Ay! Para las fuerzas sobrenaturales que los observaban desde dentro y desde fuera, el resultado debería haber sido racional. No lo fue. La mente de un niño es algo maravilloso. Por eso, no podían ni siquiera imaginarse cuán simple y espectacularmente resolvería la paradoja. Asintiendo con la cabeza una vez, con el oscuro velo de cabello moviéndose alrededor de su rostro, la pequeña decidió exactamente qué significaba Naruto para ella. Una pequeña mano tiró de su manga. Una vez. 2 veces. 3 veces, Naruto parpadeó, todavía mirando hacia la niebla. ¿HMM? Ella lo señaló, sonriendo. Papá. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Kurama absolutamente aulló de risa en su cabeza. La cabeza de Naruto se giró con un crujido audible. Papá. No, no, no. No vamos a hacer esta mierda. No soy tu padre. Soy demasiado joven para eso. La niña se llevó un dedo a los labios. ¿Mierda? La risa de Kurama se redobló. Su único ojo color avellana se nubló de curiosidad. ¿Mierda? Dijo inocentemente, la blasfemia ensució el aire alrededor del inocente rollo de canela. Ah, mierda, sí, eso es apartamento para niños. Agitó los brazos en un intento de espantar la palabrota del aire viciado. Eres demasiado joven para decir esa palabra. Ella se rió y él parpadeó, dándose palmadas a ambos lados de la cabeza. Y deja de hacer eso. Soy demasiado joven para ser papá. Mierda. Respondió ella alegremente. Kurama pateó dentro del sello, agitando las colas mientras se reía. Naruto gimió. No vas a olvidar esa palabra, ¿verdad? Ni una oportunidad. La niña se rió y aplaudió. Mierda, mierda, mierda. ¡Genial! No ha pasado ni un minuto y ya soy un fracaso como padre. ¡No! Se recompuso. Concéntrate, maldita sea. No soy padre. Para su disgusto, la niña, bebé. Pronto le planteó otro dilema. Mientras la miraba horrorizado, ella empezó a hacer ruidos de súplica, saltando arriba y abajo en el mismo lugar. Unos brazos delgados se extendieron hacia él, su pequeño vestido ondeando con cada salto. Su chaqueta negra se envolvió alrededor de sus hombros como una capa. Sus intenciones eran muy claras, aunque no pudiera encontrar las palabras para expresarlas. El pequeño quería levantarse. Oye. Dijo frunciendo el ceño. ¿Me escucharás? No estoy. Ella se estremeció y gimió, con un ojo color avellana brillando por las lágrimas. Distraídamente, él notó que el otro estaba sellado con una especie de marca negra. Conocía esa mirada demasiado bien, la había visto 1 o 2 veces. Seguramente no iba a. Ella iba a. La niña gorjeó una vez, echó la cabeza hacia atrás y se lamentó. Su corazón se retorció ante el sonido. Tranquilízate. No soy tú. ¡No! Gritó aún más fuerte. Papá es papá. Exclamó como si fuera un hecho inmutable del mundo. Nadie más es papá. Naruto escuchó el sonido distintivo de Kurama deslizándose en una carcajada desde el interior de su mente y envió una ráfaga de lenguaje azul internamente al Biju, ignorando sin querer al niño que le hizo un gesto. Y ahora lloraba más fuerte. Defcon 5. Oye. No llores. Oh, Dios, está bien, se arrodilló y tomó a la pequeña morena en sus brazos. Te tengo. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? La niña sollozó en sus brazos y acurrucó la cabeza en su pecho, buscando refugio. Melina, ¿eh? ¡Qué nombre más bonito, SHHH! ¿Estás bien? Vamos a buscar a tu mamá, ¿eh? Ella hipó una vez y se aferró a él con todas sus fuerzas. No hay forma de apartarla de él ahora. Aún así, ¿qué clase de madre abandonó a una niña así? Naruto giró sobre sus talones, lanzó una mirada siniestra al gran Erdtree y sacudió la cabeza. Podía sentir que tiraba de él. Lo llamaba. Las misiones trascendentales gigantes de posibles deidades malintencionadas podían esperar, lo que importaba ahora era una joven acurrucada contra su pecho para consolarse. Estaría condenado si no la veía a salvo. Bien, murmuró. Me ocuparé de este árbol con ramitas más tarde.
Supongo que tendremos que buscarte un cambio de ropa. Dicho esto, abrazó a la pequeña Melina y regresó a la niebla, alejándose del Eritree con muy pocas intenciones de regresar hasta que la niña estuviera a salvo. Tal vez, si hubiera estado en el modo sabio de los 6 caminos, podría haber captado el sonido distintivo de la voz dorada rugiendo impotente en la oscuridad. Eso, o tal vez la reina Marika la Eterna balbuceando incoherencias al ver cómo la llamada segunda bestia Elden se alejaba con su aspecto envuelto como un bebé recién nacido. En un gran juego de dioses, nadie podría esperar controlar un modelo de imprevisibilidad, ni el deseo de un niño recién nacido de tener un padre. Capítulo 2. No te pongas de mal humor, interludió, mucho más allá de las estrellas, en el corazón de su cosmos, bullía la gran voluntad. Su constelación de estrellas perfectamente dispuestas destellaba con un fuego furioso, hirviendo en el vacío. Si no fuera por ese despreciable Radam que retenía las estrellas, felizmente haría llover fuego solar del infierno sobre el mundo que lo desafiara. Pero no podía. Mientras él quisiera, no podía actuar abiertamente. Solo sutilmente, maldice a Marika y a su hijo creado apresuradamente. Maldito sea el niño por haber llevado a su segunda bestia por mal camino. Confunde a la bestia por pretender ser un hombre. Te haré una parodia, bestia. Y cuando tus falsedades de cortesía no sean más que cenizas en tu boca, quemarás este mundo en tu ira. La respuesta era sencilla. Ese niño debía morir. Todavía tenía secuaces en las tierras intermedias. Todo avanzaría a buen ritmo. 0, 0, 0. Salta. Oye. Cuidado ahí arriba. Melina, como Naruto pronto aprendió, era una niña enérgica. Muy enérgica, en verdad. Incluso ahora se reía mientras se balanceaba de un lado a otro sobre sus hombros, agarrándose a su cabello como si le fuera la vida en ello mientras él corría a toda velocidad por el desierto. Él estiró el cuello para mirarla por un momento y fue recompensado con una sonrisa angelical. Ella le dio patadas en el pecho con la parte posterior de las piernas, tratando de animarlo. Casi le hacía cosquillas, en realidad. ¿Estás disfrutando eso, verdad? Ella le sonrió, su único ojo brillaba de alegría y su cabello ondeaba al viento. ¿Sí? Esta siempre ha sido de las que usan frases cortas, aunque, después de todo, era una niña. Más rápido, papá. Más rápido. Urk, su corazón. Niño puro. Debo protegerlo a toda costa. Entonces era más rápido. No era precisamente un costurero, pero había logrado fabricar una especie de cabestrillo rudimentario para que la chica descansara mientras él corría. Ella había dormido una pequeña siesta en él hacía un rato, se había despertado y enseguida se había subido a su espalda para que la montara a caballito. No tenía idea de cómo había logrado aferrarse tanto tiempo. No estaba dispuesto a mirarle los dientes a un caballo regalado. La chica lo tenía bien agarrado del pelo. Era mejor tenerla cerca para que alguien no pudiera arrebatársela. Ya había habido más de un intento de los monstruos en esos lugares. En cuanto a él, no sabía muy bien a dónde ir, pero había dejado que sus piernas le guiaran. Hasta el momento no le habían fallado. Del mismo modo, no tenía ni idea de que se había adentrado en Liurnia de los lagos. No había necesidad de contenerse ahora por miedo a perderse algo. Corrió a toda velocidad, decidido a poner la mayor distancia posible entre él y ese extraño árbol. Sus pies lo llevaron de vuelta por donde había venido, lejos de la capital y de ese cascarrabias con su bastón. Sí. Pasó por encima de ese cabrón cascarrabias. Se ocuparía de él tarde o temprano. O nunca. Aún no lo había decidido. Entonces, disminuyó la velocidad hasta trotar y se arriesgó a mirar a su joven pupilo. ¿A dónde quieres ir después? Melina frunció los labios y su carita se arrugó pensando. Su ojo bueno miró hacia el horizonte y se detuvo en algo. Extendió un dedo. Castillo. ¿Qué? ¿Eso? Naruto siguió su mirada. En efecto, había una estructura parecida a un castillo que se alzaba a lo lejos, fácilmente visible contra la luz que se desvanecía. ¿Crees que tu mamá está ahí? Ella movió la cabeza. Le funcionó. Por ahora, no tenía prisa por iniciar una pelea, no con un pequeño al que cuidar. Por favor. Una voz repentina lo sobresaltó. Esa chica es la esperanza de este mundo. Cuídala. Extraño. Kurama. ¿Dices algo? No me mires. Fia. ¿Eh? Naruto estiró el cuello y encontró a Melina señalando algo sobre la línea de árboles cerca del lago. Una columna de humo atrajo su atención, con un leve aroma que se reflejaba en el viento contra el sol poniente.
No tenía ni idea de qué podía ser, pero fuera lo que fuese, olía absolutamente apetitoso. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cuándo había sido la última vez que había comido algo? No importaba, cuando había comido Melina. Su estómago volvió a gruñir. Melina emitió un sonido lastimero y se agarró la barriga. Ninguno de los dos ha comido nada en las últimas 6 horas. Ah, la civilización. Ojalá tengan algo de comida, supongo que el castillo podría esperar. 0, 0, 0. Renala estornudó. Qué curioso en verdad. ¿Alguien está hablando de mí? 0, 0, 0. El gran Bogart no era ningún tonto. Puede que fuera un canalla, pero no un estúpido. De hecho, se consideraba un tipo razonable. Sabía cuándo iniciar una pelea y cuándo alejarse, cuándo mantenerse firme y actuar con dureza y, por supuesto, cuándo no meterse con un tipo. Había ciertas personas con las que uno no se llevaba muy bien. Como ese maldito devorador de estiércol, o el bastardo rubio de ojos azules que marchaba hacia él. Una vez más, Bogart no era un tonto. Cualquiera que viajara en esos tiempos turbulentos era un loco o un luchador. Este que vadeaba las aguas poco profundas hacia su humilde choza se parecía mucho a este último, aunque llevaba un niño sobre sus hombros. Algo raro. No veía a muchos viajando con niños. No en esos días, ni comerciantes, ni empañados ni nada por el estilo. Casi lo hizo sonreír, lo hizo. Casi. Desafortunadamente, el muy cabrón se dirigía directamente hacia él y no parecía muy dispuesto a reducir la velocidad. ¡Ay! Hizo un gesto con la manga rota en su dirección. Vimos tu fuego. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas espacio para 2 más? Bogart hinchó el pecho. ¿Qué estáis mirando? Miró fijamente a la pareja. ¿Intentáis empezar algo, amigo? Nada en absoluto, la rubia le dirigió una sonrisa encantadora y se detuvo a cierta distancia. Solo me preguntaba si no te molestaría un poco de compañía esta noche. Bogart lo haría, pero de alguna manera dudaba que este tipo aceptara un no por respuesta. ¿Qué estás haciendo con un chiquitín? Preguntó en cambio. Este no es lugar para un niño. La enana también estaba mirando su olla de camarones, con un dedo en los labios. Estaba casi decidido a quitarle la mano de un golpe si intentaba agarrarlos. Solo estaba decidido, pero no del todo. La pobre chica parecía estar muerta de hambre, y la rubia no estaba mucho mejor. No ayudó que ella gimoteara. ¿Hambriento? Explota su corazón sangrante. Muy bien, tírame algunas runas y podrás compartir mi fuego. Y no intentes nada. No se puede ser demasiado cuidadoso con un montón de gente como esta. Después de todo, podría tener amigos esperándolo en los árboles. Haz cualquier movimiento extraño y te aplastaré el cráneo. Para su sorpresa, el rubio tenía runas. Una gran cantidad de ellas. Más que suficientes para pagar su camino hacia adelante. Bogart las aceptó felizmente. Eres astuto, amigo. Aún así, ¿estás seguro de que es una buena idea andar por ahí con un niño? La sonrisa afable de la rubia se desvaneció. Ella se queda conmigo. No, no, no. No me acerco a ese campo minado. Fue tu maldita idea, amigo. No vengas a llorar conmigo más tarde si se pierde. ¿Tiene un nombre? Melina. La niña saludó. Vaya. Qué elegante. ¿Y tú? Naruto. Un atisbo de su antigua sonrisa regresó. ¿Y tú eres? Maldita sea. Bueno, supuso que quien no arriesga no gana. Mi nombre es Bogart. ¿Fanfarrón? Él frunció el ceño. Bogart. Está bien, no estaba tratando de ser grosero, el rubio se quedó allí, sin querer acercarse. Dejó que la pequeña muchacha se alejara de su espalda, pero ella no se alejó mucho de su lado. Su único ojo lo miró con curiosidad, considerándolo como se consideraría a un animal interesante. Bogart descubrió que eso tampoco le gustaba mucho. Casi sentía como si alguien lo estuviera observando a través de esa muchachita, observándolo, juzgándolo. Tienes razón, dijo una voz que parecía miel tibia y se deslizó en su oído. ¿Les darás a estos dos el refugio que buscan o me sentiré muy disgustado? Un escalofrío le recorrió la espalda. Las tetas de Marika, que casi sonaban como las de la propia reina. Quizás he comido demasiadas gambas hoy, vete a la mierda. Los nervios de Bogart no podían soportar más este estrés. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me miras así? La niña, Melina. Se llevó un dedo a los labios y como cualquier niña, repitió lo que acababa de escuchar. Mear. La cara de Naruto se puso atronadora. ¿Quieres volver a comentarme eso? Lo siento.
Levantó una mano enguantada para evitarlo. ¿Quieres un poco de mi gamba, señorita? Recién hecha, se adelantó corriendo mientras él le ofrecía su premio. Ten, extiende las palmas. Te daré un poco. Melina levantó las manos con entusiasmo. Muy bien, entonces. Toma, le puso la cucharada sobre los dedos. Es tuya. Ten cuidado, está caliente. Bien. Asintió la cabeza y le sonrió. Gracias. Con la mayor rapidez posible, le dio un mordisco. Todo su cuerpo se quedó quieto. Entonces, sus ojos se iluminaron. Un segundo mordisco siguió al primero mientras chillaba de felicidad. ¡Qué rico! Naruto le dio un golpecito en la nuca con un dedo. No hables con la boca llena. Lo siento, una adorable muchachita. Bogart podía entender por qué el rubio estaba tan interesado en protegerla. Parece que tienes muchas runas, dijo, dirigiendo su mirada hacia su cuidadora, mientras Melina comía. Podría convencerme de que te venda algunas otras cosas, si quieres. Una ceja rubia se alzó. ¿Cuánto costaría pasar la noche? 100 runas. Era un gran sangriento corazón, haciéndolo tan barato. Naruto lo entregó, se echó la mochila al hombro y se dejó caer sobre un tocón de nogal a su lado. ¿Estás empañado, no? Una mueca apareció en el rostro de Bogart debajo de la máscara cuando el rubio lo miró con el ceño fruncido. ¿No puedes verlo entonces? Me refiero a la guía de la gracia. Su ceño se profundizó. No tengo idea de qué estás hablando. Yo ya no lo veo en absoluto. De todos modos, no tiene ningún sentido. ¿Por qué un idiota sin nombre como yo? Se corrigió Bogart rápidamente cuando Melina levantó la vista de su comida, luciendo lista para repetir esa palabra en particular y causarle un montón de problemas. Debería ser llamado a las tierras intermedias. Una broma cruel, si me preguntas. Ahora estaba parloteando, lo sabía, tratando de mantenerlo distraído, evitando que le metiera la cabeza en la cabeza. Tal vez algo cuando se joda con él. Tal vez, esté roto desde hace mucho tiempo, digo. ¿Así se llama? ¿El árbol grande? Bogart soltó una carcajada y le ofreció unas gambas. ¿Has estado viviendo bajo una roca, amigo? No, Naruto mordió el anzuelo, lo tragó y le dirigió una sonrisa. Me secuestró una especie de estrella y caí del cielo. ¿Y ahora qué? ¿Estrella? La confusión lo sacudió. Me estás tomando el pelo. El guerrero sacudió la cabeza y mordió otro trozo de camarón. Realmente me encantaría. A través de la camisa del tipo podía ver la miríada de runas grabadas en su piel. Cuando el rubio se inclinó para darle otro mordisco, Bogart también pudo verlas de nuevo. Estaban por todo su pecho, estirándose hacia su espalda. No sabía exactamente de dónde venían. No eran ninguna de las grandes runas que tenían esos malditos semidioses. Entonces, ¿de quién eran? Espera, estrella, dijo. Cayó del cielo, dijo. Bogart sintió que se le encogía el alma. La gran voluntad lo había atrapado, le había grabado runas y lo había arrojado aquí abajo. No. Muy por encima de su nivel de pago. No pienses en eso. La ignorancia era una bendición. Está bien, dijo al fin. Nunca he conocido a alguien con gusto por los camarones en quien no pudiera confiar. Creo que seríamos buenos amigos. Miró a Melina y, distraídamente, le entregó a la muchachita más camarones cuando ella se los pidió, luego miró el camarón que se estaba agotando en su olla. Las provisiones se estaban agotando. Tenía suficiente comida para él, pero no esperaba invitados esa noche y se notaba. Te diré algo. Parece que puedes cuidarte sola. Tráeme una de esas langostas gigantes y tendrás suficiente camarones para toda la vida. Por cuenta de la casa. Naruto se animó. Sin ataduras. No, soy un hombre de palabra. Trato. 000. ¿Qué carajo? Blade se quedó boquiabierto ante lo que estaba viendo, con la boca abierta y la lengua colgando, antes de levantar los binoculares y llevarlos a la cara. Allí estaba otra vez, la imagen que lo había desconcertado durante los últimos 10 minutos desde que había visto el punto en el horizonte empapado. Una joven rubia deslucida, cabalgando sobre el lomo de un cangrejo de río gigante con una pequeña pelirroja sobre su hombro. Él resopló ante lo absurdo del asunto y no pudo evitar esbozar una sonrisa lobuna. Vaya, pareces un tipo bastante divertido. Hay que contarle esto a Rani, fin.